Estás escuchando Employee Experience 360, el podcast de WTW que te ayudará a modernizar la experiencia de los empleados de tu compañía y a convertirte en un líder capaz de impulsar, atraer y retener el talento. Muy buenos días a todos. Soy Luis Hurtado, director asociado en WTW, y os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Employee Experience 360. Para arrancar el año, hoy queremos hablar sobre algo clave para cualquier organización, que es la importancia de tener datos retributivos de calidad. ¿Por qué? Pues muy fácil. Fundamentalmente nos sirven para tomar decisiones acertadas cuando hablamos de compensación y para lograr que el salario de nuestros equipos sea una verdadera ventaja competitiva para nuestras organizaciones. Y para hablar de todo ello, y también de las tendencias más importantes que tenemos en compensación, hoy tenemos con nosotros a Ana Arnau, directora del equipo de Rewards and Data Intelligence en WTW. Buenos días, Ana. Un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Buenos días y muchas gracias, Luis. Encantada de participar en esta iniciativa. La verdad, aunque en los últimos años ha avanzado mucho en el conocimiento sobre compensación en las organizaciones, más allá de la función de recursos humanos, pues creo que queda todavía mucho recorrido. Y probablemente la Directiva de Transparencia Europea, que como su nombre indica, obligará a las empresas a transparentar los rangos salariales y las políticas y procesos de retribución a partir del próximo año, pues va a ayudar a visibilizar la importancia de la compensación, ya que la gente entienda los motivos de cuánto le pagan y cómo le están pagando. Uh-huh. Y Ana, en relación justo con esto último que decías, es importante que entendamos todos, pues como empleados de una empresa, cuáles son esos motivos que hay detrás de la cifra correspondiente a nuestro salario. ¿Podrías decirnos, por favor, qué factores se consideran actualmente cuando se decide el salario de una persona? Es decir, ¿qué cosas influyen, por ejemplo, a la hora de ponerle precio al talento dentro de una organización? Sí, Luis, hay dos criterios principales que yo diría que se pueden considerar casi higiénicos, ¿no? El primero es la competitividad con mercado, es decir, cuánto están pagando otras compañías a puestos similares. Y aquí es importante tener en cuenta que muchas veces la gente que se va a otra empresa ganando mucho más es porque va a ocupar un puesto de mayor responsabilidad. Por lo que si tenemos mucha rotación, no solo tenemos que pensar que pagamos poco, sino que puede que nuestra gente esté sobrecualificada para el puesto que está ocupando. Luego, el segundo factor higiénico es la equidad interna, es decir, cuánto estoy pagando a personas que ocupan un puesto de nivel de contribución similar en mi organización. La política retributiva debe ser coherente, porque si las diferencias entre puestos de valor equivalente son muy significativas, pues va a haber personas que se sientan agraviadas y entonces o bien buscarán oportunidades en otras empresas o, lo que es aún peor, se van a quedar desmotivadas y transmitiendo toxicidad a los equipos. Luego, además de estos dos factores, hay que tener en cuenta el pulso de los skills críticos, que son aquellos que tienen una gran demanda y poca oferta en el mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues por ejemplo, los puestos de venta siguen siendo de los más demandados, pero al menos en las grandes ciudades se pueden cubrir con cierta facilidad. Sin embargo, hay pocos especialistas en nuevas tecnologías o nueva regulación, por lo que atraer y retener puestos ligados, por ejemplo, a inteligencia artificial, a sostenibilidad o a ciberseguridad, suele implicar el pago de un premium. Y luego, además de todo esto, hay que considerar que no solo es importante el puesto, sino la persona que lo ocupa. Entonces, en este sentido, hay que considerar su aportación individual. Pero ¿qué impacto tiene esa persona en el éxito de mi organización dentro del marco de su puesto? Pues bueno, ¿cuánto y cómo diferenciar por ese valor diferencial y cómo medirlo? Son una de las principales claves de la estrategia retributiva de cualquier compañía. Uh-huh. Ana, profundizando sobre todo en ese tema de la diferenciación que hablabas ahora, ¿vale? Porque al final, pues por ejemplo, en esta época de revisiones salariales, muchas empresas pues tienen una bolsa limitada para subir sueldos, por ejemplo, o para pagar los bonos. ¿Cómo crees de importante que es, por ejemplo, diferenciar esos incrementos? ¿O cómo se decide, por ejemplo, cuánto darle a cada uno de los miembros del equipo? La verdad es que la mayor parte de las compañías diferencian poco, o yo diría que muy poco. Para empezar, lo que llamamos el mix retributivo, que es el porcentaje de lo que ganas en fijo, variable a corto plazo y variable a largo plazo, suele ser bastante parecido para puestos del mismo nivel. Y eso, en mi opinión, este mix debería ajustarse más a la naturaleza del puesto y a la capacidad de generar un impacto directo en la cuenta de resultados a corto plazo, o si no, en el futuro del negocio. Por otra parte, a la hora de distribuir las bolsas para la subida salarial o para el bono, la no diferenciación, ¿a qué nos lleva? Pues va en contra de la meritocracia, claramente. Pero es que el problema aparece si la bolsa a distribuir es pequeña y si premiamos mucho a los mejores,
obliga a penalizar a los que lo hayan hecho peor y muchas veces también a la mayoría de la población con un desempeño razonable. Con lo que para recompensar a los mejores estamos generando una desmotivación en el 85% de la plantilla. Entonces, como decía antes, esto es uno de los temas más complejos de la estrategia de compensación y que, por supuesto, tiene que estar alineada con la cultura de la organización y el momento del ciclo de vida de la compañía. Muy bien, Ana. Ahora, en la siguiente pregunta, quería cambiar un poco de tema también, ¿vale? Porque últimamente se habla mucho, pues, de que las personas valoran también otros factores, además del salario, a la hora de decidir en qué empresa, pues, quieren trabajar. Cosas como, por ejemplo, pues, los valores de la compañía, el propósito, las oportunidades de desarrollo personal o incluso también a veces hasta el ambiente de trabajo, ¿no? ¿Podrías compartir con nosotros cuál es tu opinión al respecto? Pues sí, estoy convencida de que todos esos elementos está claro que son muy importantes y especialmente las nuevas generaciones los tienen en cuenta. Pero yo te diría, sin embargo, que la verdad me sorprendo cuando en las encuestas que hacemos todos los años sobre los factores que determinan que una persona acepte una oferta de trabajo o se quede en su compañía, los factores principales se mantienen invariables tanto en el tiempo como entre distintas generaciones. Y claro, lo curioso es que siempre volvemos a los básicos. Primero, el dinero. Segundo, la seguridad, que es un factor cultural en España. Y tercero, las condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo referidas a flexibilidad y a teletrabajo. Y claro, es cierto que en la lista también aparecen, bueno, pues otros factores como la carrera, la oportunidad de aprender y la empleabilidad que me aporta el trabajo o la relación con mi jefe y mis colegas o los beneficios que me ofrece la empresa, pero los top 3 son los que he mencionado y el primero es el dinero. Y es que, claro, si pensamos, por ejemplo, en el altruismo de los jóvenes, también debemos analizar el nivel salarial de los puestos de entrada frente al precio, por ejemplo, de la vivienda. Entonces, lo que quiero decir es que es probable que ese altruismo lo pongan en práctica en otros ámbitos, pero desde luego en el trabajo demandan un salario digno que les permita independizarse, como es lógico. Ujú. La verdad que es súper importante ese tema del dinero para todos, a todos los niveles además, desde los juniors hasta los más senior. Y es que bien lo decías tú ahora, ¿no? Todos sabemos que al final el dinero juega un papel clave a la hora de atraer y retener el talento. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo crees que los estudios retributivos pueden ayudar a las empresas en ese proceso de atracción y retención de empleados? Pues sí, como ya hemos dicho antes, la competitividad es un factor higiénico del que no se puede prescindir. Entonces, necesito saber cuánto y cómo están pagando las empresas con las que compito por el talento para poder definir una buena estrategia de compensación y poder tomar decisiones retributivas pues, con criterio, ¿no? Y yo creo que, bueno, a la competencia no hay que copiarla, pero desde luego hay que vigilarla. Por tanto, necesitas esa información. Además, si queremos que recursos humanos sea respetado y valorado dentro de nuestra organización, tenemos que guiarnos por datos objetivos y no por meras intuiciones o el feeling de los procesos de selección. Algunas compañías con las que trabajamos, bueno, pues se sorprenden cuando comprueban que están pagando por encima de mercado en determinadas geografías, donde hay un descontento de los trabajadores y una elevada rotación. Y sin embargo, luego pues mira, en otros casos confirman un posicionamiento poco competitivo frente a mercado cuando hacemos el diagnóstico y sin embargo los índices de compromiso son elevados. Vamos, lo que ocurre es que el posicionamiento retributivo para los distintos segmentos de empleados de la compañía debe ser el primer factor del paquete de compensación y luego ya este paquete de compensación se modifica al alza o a la baja con otros elementos como la carrera, por supuesto, el trabajo interesante y retador, la flexibilidad. Por tanto, aún en el supuesto de que una compañía esté ofreciendo una propuesta de valor al empleado muy completa, siempre hay que garantizar un nivel de competitividad salarial mínimo que esté alineado, en mi opinión, con el percentil 25 de mercado. Y para esto necesitas tener esa referencia. Hay que contar con estudios que ofrezcan datos retributivos de calidad. Ujú. Y con referencia, por ejemplo, a esos estudios, ¿no? A las encuestas salariales que tenemos en WTW, Ana, ¿qué tipo de información incluyen y qué crees que les da un valor diferencial frente a otras fuentes que, por ejemplo, hay en el mercado? Bueno, pues nuestros estudios ofrecen información sobre salario fijo, retribución variable a corto y a largo y también sobre práctica de beneficios. Por tanto, son muy completos. Además, disponemos de modificadores regionales y de una herramienta que está basada en inteligencia artificial que te calcula el premium a pagar por los skills digitales, que son muy buscados en el mercado, ¿no? Además, contamos con más de 1.000 participantes en el estudio de industria general en España, por lo que objetivamente podemos decir que
somos claramente líderes de mercado. Y tenemos disponibles, además del de industria general, 7 estudios sectoriales que adicionalmente a los puestos que aparecen en el estudio de industria general, pues incluyen puestos específicos de cada una de estas industrias. Y bueno, ya a nivel mundial, que también es muy importante para compañías que operan en distintos países, bueno, pues contamos con más de 11.000 empresas en nuestros estudios en 120 países pertenecientes a 40 sectores diferentes. Pero yo te diría que a esto, además hay que sumar que nuestros procesos de recopilación de información y de control de calidad pues aseguran la fiabilidad de los datos, que es muy importante. Y además la tecnología que ofrecemos a los clientes, bueno, pues permiten tener una experiencia de usuario que en mi opinión está por encima de los estándares de mercado. Y por supuesto, todo esto con total garantía de confidencialidad de los datos de cada empresa. Nosotros vivimos de ello y nos lo tomamos muy en serio este tema. Y bueno, yo te diría que en este sentido, si una compañía se está planteando hacer un diagnóstico retributivo, obtener información de mercado, le recomendaría que lo más importante es asegurar la calidad del dato. Entonces, hay que contar para ello con un proveedor que sea propietario de los datos. Esto es muy importante porque si luego hace falta profundizar en cómo se han construido algunas referencias salariales, es importante tener la información origen. Y sobre todo, hay que poder seleccionar las empresas con las que te deseas comparar. Por tanto, es muy importante que ese proveedor sea propietario de datos. Y luego también, bueno, es importante que las personas que lideran los estudios conozcan bien el sector para asegurar una homologación correcta de los puestos de cada compañía con los del estudio. Y yo te diría que, bueno, en este sentido, la verdad es que puedo decir muy orgullosa que tengo un equipo muy competente y con gran empatía con los clientes. Nos lo dicen los clientes, no lo digo yo. Y ambas cosas son claves para mantener los altos índices de fidelidad que tienen los participantes y que desde aquí pues les agradezco infinitamente, desde luego. Pues Ana, muchísimas gracias. Soy yo el que te agradece ahora. A todos le agradeces al equipo. Yo te agradezco a ti por este ratito que has compartido con nosotros, sobre todo por compartir pues, tu experiencia sobre temas tan clave como pueden ser la retribución, la diferenciación salarial que hablábamos anteriormente, la importancia, por ejemplo, de los factores que hay más allá del dinero en la atracción y retención del talento. Y nada, ha sido un placer charlar contigo, aprender más sobre cómo los estudios retributivos pueden marcar esa diferencia para las empresas en el contexto actual. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a ti, Luis. Un placer. Gracias por escuchar Employee Experience 360. Recuerda que puedes encontrar más contenido sobre talento, beneficios y planes de pensiones para empleados en nuestro blog WTW Update y en nuestro canal de LinkedIn y Twitter de WTW España. Accede ya y potencia tu capacidad para impulsar, atraer y retener el talento.